tardes. Disculpad el juego que he tenido con PowerPoint. Bienvenidos a otro café virtual. He perdido la cuenta de cuántos llevamos, creo que es el sexto o el séptimo. Primero de todo, gracias por estar allí. Esperemos que estéis todos bien en casa y que todo esté funcionando de la mejor manera posible teniendo en cuenta la situación en la que estamos, ¿vale? Si todo esto funciona y Internet no ha caído, al otro lado debería estar mi compañero Miguel Cruz. ¿Qué tal, Miguel? Hey, aquí estoy. Estoy con mi bebida energética virtual. Perfecto. Yo estoy con café, que es lo que toca, pero aceptamos bebida energética sin publicidad como bebida de compañía en estos cafés virtuales. Miguel, si te parece, empiezas por presentarte, por favor. Vale. Bueno, yo soy desarrollador de software en Plain Concepts desde hace casi 4 años y el equipo en el que trabajo estamos especializados en tecnologías relacionadas con datos, Big Data, Data Lakes, etcétera. Muy bien. Y yo por mi lado soy Joan Sintes, soy responsable de desarrollo de negocio en la oficina de Plain Concepts Barcelona y soy el lado oscuro de este sector, el sector de las ventas. Intentamos ayudar a los equipos de desarrollo pues, a conseguir los mejores proyectos posibles pues, para poder desarrollar sus actividades. Con estos cafés virtuales lo que hemos intentado es segmentar un poco pues, nuestro expertise como compañía para ir explicando dentro de cada uno de los sectores pues, en qué os podemos ayudar o qué son los casos de éxito en los cuales hemos trabajado, sobre todo intentando explicar por un lado lo que son los casos de negocio y luego dando una visión pues, tecnológica desde el punto de vista de Miguel, que va a ser mucho más amena e interesante seguramente para vosotros que no la parte que os cuente yo, ¿vale? Pero bueno, los dos trabajamos en Plain Concepts, como os podéis imaginar y como podéis ver en mi camiseta. Y vamos a ir a hablar hoy del tema de manufacturing, ¿vale? Es decir, el sector industrial y cómo afecta pues, la tecnología en este sector. Vamos a ir un poco desgranando diferentes conceptos, yendo quizá de conceptos un poco más light o más simples a casos de uso ya un poco más complejos a nivel tecnológico, ¿vale? Pues vale, empecemos. Te interrumpo, Joan. Sí, te interrumpo ya al minuto cero. Nada, que quería en lo posible saber quién nos está escuchando, si os queréis presentar vosotros también, nos contáis desde dónde nos estáis oyendo y a qué os dedicáis. Yo estaré atento al chat para ir contestando vuestras preguntas e iré, según vayáis preguntando, pues intentaré responderlas durante la sesión. Venga, perfecto, me parece bien el apunte. Pues empezamos con la parte más simple, la que yo creo que la mayoría de compañías les interesa, es súper clave para ellos y que tiene mucho sentido en cualquier industria, que es la parte de la formación, ¿vale? Como sabéis, la formación en el sector industrial pues, puede tener ciertos hándicaps, como puede ser que el coste de tener las diferentes maquinarias, los productos sean muy elevados, o a su vez que quizá para formar a alguien tengo que parar una línea de producción o no tengo acceso en tiempo real a una máquina en concreto. ¿Cómo lo hemos solucionado? Pues en este caso, para uno de nuestros clientes, que es Airbus, que son los principales fabricantes de aeronaves del mundo, pues a través de la realidad virtual le hemos creado una aplicación para simular el estar trabajando en una de sus plantas de fabricación, ¿vale? ¿Qué conseguían con este desarrollo? Pues básicamente, primero de todo, tener acceso a una tecnología con un coste muy elevado y que no pueden reproducir o comprar varias veces para tenerla, por supuesto, porque a pesar de que es una compañía muy grande, el coste sería irracional. Y por otro lado, que cualquier operador, mientras esté trabajando, tiene las manos libres pues, para poder hacer las prácticas correspondientes, ¿vale? Con Oculus Rift realmente hemos hecho pocos proyectos. La mayoría de ellos estamos más orientados a lo que es la solución de Microsoft, que es HoloLens, especialmente las HoloLens 2. A día de hoy disponemos, creo que son de 9 dispositivos para trabajar con ellos. Y también estamos ya desarrollando diferentes soluciones con HoloLens 2, sobre todo pues, gracias al motor 3D que tenemos propio, que se llama Wave Engine, y que realmente pues, aporta muchísimo valor, ¿vale? No sé si realmente nuestros espectadores están muy con conocimiento sobre lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta, estos conceptos quizá un poco heterogéneos. No sé si, Miguel, nos puedes dar un poco de luz sobre el tema. Vale, sí, está muy de moda, ¿no? El tema de los headsets, de los dispositivos que te pones en la cara, ¿no? Para interaccionar con estas tecnologías. Pero se habla mucho pues, de estos conceptos, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta. Y no siempre queda claro cuál es la diferencia. La realidad virtual es la más clara quizás de definir, ¿no? Es aquella en la cual toda la información el usuario la recibe generada por el ordenador. Entonces toda la información que tú ves está generada por ordenador, sería tipo Matrix, por así decirlo, y en el mundo real actualmente pues tenemos, por ejemplo, las gafas, las Oculus Rift, que te permiten este tipo de experiencias.
te permiten simularlo todo, pero por otra parte, pues también es un challenge, ¿no? Hacer que esa experiencia sea amena y que, pues, mareos, etcétera, etcétera, aparte el coste de crear una simulación completa. Lo que surgió a posteriori, y hace unos cuantos años ya, para, digamos, intentar llevar esa realidad virtual al mundo real, es el tema de la realidad aumentada, ¿no? En la realidad aumentada, tú sigues viendo el mundo real, toda tu información no viene generada por ordenador, sino que tú sigues percibiendo el mundo real. Lo que pasa es que se crea una capa o se le añade una capa por encima de este mundo real que sí que está generada por ordenador. Entonces, esto, por ejemplo, el ejemplo serían las Google Glasses, ¿no? O cuando utilizamos nuestro móvil y tenemos estas funcionalidades que permiten sobreponer sobre la realidad, pues, objetos animados, etcétera. Y aquí viene, ¿no?, cuando le han dado un giro más a esto de la realidad aumentada, y hace unos años surge el concepto de realidad mixta. Muchas veces en el mundo real la gente utiliza los dos términos de forma indiferente para referirse a lo mismo. Pero si nos vamos al plano teórico, si nos vamos a la teoría, hay una diferencia entre ambas. Y la diferencia es que mientras que en la realidad aumentada los objetos generados por ordenador no están anclados al mundo real y no interactúan con el mundo real, en la realidad mixta esto sí que ocurre. En la realidad mixta los objetos están anclados, que se le llama, ¿no?, y sujetos a las leyes físicas, etcétera, del mundo real. Entonces, por ejemplo, podemos ver que si hemos creado una caja virtualmente, una caja generada por un ordenador, si esta caja la metemos dentro de un cajón, pues dejaremos de verla, ¿no? O si está detrás de un objeto en el mundo real, dejaremos de verlo. Cuando nos movemos espacialmente, es mucho más realista, como si realmente la caja estuviese en ese mundo real como un objeto más. Mientras que en el mundo de la realidad aumentada, pues se va moviendo, esa capa sobrepuesta se va moviendo y no está tan integrada. Entonces, esta sería un poco la diferencia. En el caso de la realidad mixta, pues un ejemplo, por ejemplo, es el que tú has mencionado, ¿no? Las HoloLens de Microsoft, que acaba de sacar además su segunda versión, pues sería un ejemplo de cada una de estas tecnologías. HoloLens para realidad mixta, Google Glasses para realidad aumentada y Oculus para realidad virtual. Muy bien. De hecho, realidad aumentada se ha puesto muy de moda estos días de confinamiento porque Google ha introducido en alguna de sus búsquedas la opción de poder ver, en este caso creo que eran animales, tigres y tiburones, para que los niños pudieran ver en realidad aumentada en su salón, pues un tigre, un tiburón, y realmente se está poniendo bastante de moda en estos días. Oye, Joan, Perfecto. Te lanzo una pregunta y te pongo en un brete como persona de equipo de ventas. Aprovecho para saludar a la gente que se ha ido presentando por el chat, como Alejandro y Juan Gual, y además hay Samu, que también le saludamos, y que nos pregunta si tenemos algún vídeo del producto funcionando en el caso de Airbus, por ejemplo, de realizar estos trainings con estos dispositivos, si tenemos algún vídeo. No sé si, desde luego aquí quizás no lo tengas, no sé si podemos encontrarlo o igual no tenemos por algún tema de... En el caso de Airbus tenemos autorización para explicar el caso de uso, no obviamente para enseñar el producto en sí, básicamente por temas de NDA, ¿vale? Al final hay cuestiones de fabricante. Lo que sí que le podemos facilitar es un vídeo con las HoloLens 2 de un mantenimiento predictivo. Ahí sí que lo podemos facilitar, si nos facilita su correo electrónico, que solamente lo tendremos en el registro. Una vez termine la sesión le podemos facilitar con total garantía el vídeo que nos pregunta. Vale, pues ahí te lo dejo, Samu. Si nos pones tu correo, no lo publicaremos, pero lo veremos y luego te enviamos el link. Y si no, mientras yo doy luego la turra, si tú tienes por ahí algún link, Joan, que tengamos algún vídeo nuestro con las HoloLens, que también tenemos algunos escenarios de training interesantes, pues lo ponemos por el chat. Por supuesto. Pues seguimos. El siguiente paso que habitualmente las compañías empiezan a trabajar es en el uso de datos. Los datos, como todos sabéis, en procesos de transformación digital son claves porque nos permiten tomar decisiones. Y a partir de aquí se introduce, pues yo creo que la palabra quizá más de moda y del tema que tendremos, creo que es un webinar el próximo martes, si no me equivoco, súper interesante, os animo a todos a que os registréis, que es Machine Learning. ¿Nos puedes introducir un poco qué es el concepto, Miguel? Sí. Sí, de hecho, tampoco quiero profundizar mucho, pero como tú dices, el martes que viene, gente del equipo de datos, de Machine Learning de
de aquí de Plain Concepts hará un café virtual y seguro que entrarán en más detalle y mejor que yo. Pero lo que sí que quería mencionar y creo que es significativo es el tema de lo que yo considero, ¿no?, que es la democratización del machine learning, ¿no?, o del aprendizaje por máquina y también de la inteligencia artificial en general. Al final, estos algoritmos llevan los últimos 3, 4, 5 años súper de moda, todos estamos súper interesados en ellos y está habiendo muchos avances, pero realmente no es porque hayan reinventado la rueda, no es porque se haya inventado algoritmos nuevos ni se haya descubierto el machine learning ahora. La mayoría de algoritmos que estamos utilizando datan de hace 20 años. Lo que ha supuesto, en mi opinión al menos, un cambio espectacular, y lo veremos en los proyectos que vamos a presentar a continuación sobre datos que hemos realizado en los últimos meses, es que gracias a las plataformas que se han desarrollado, plataformas en la nube, están permitiendo que lo que antes solo estaba al alcance de unos pocos, de grandes megacorporaciones, de poder explotar este tipo de tecnologías porque requieren una gran capacidad de computación, porque además igual solamente la necesitas durante un espacio de tiempo, mientras generas estos modelos y los entrenas, pero no lo necesitas para siempre. Por tanto, es un coste muy alto de tener esta infraestructura solamente para realizar estos entrenamientos, y también necesitas todo lo que es el mantenimiento, instalación de todos estos softwares, que no es nada trivial. Entonces, hasta ahora esto solo estaba al alcance de unos pocos, y gracias a las nuevas plataformas que hay en la nube, están facilitando enormemente el acceso a estas tecnologías ya out of the box, configuradas, listas para utilizar, y que pagas solamente por su uso y solamente el uso que necesitas. Entonces, esto permite que muchísimas empresas que son clientes nuestros, que su negocio quizás no son grandes corporaciones tipo Google que vayan a invertir trillones en estas tecnologías, pero sí que se pueden aprovechar y utilizar los datos que ellos ya tienen de su negocio para intentar sacar algunos, por ejemplo, predicciones, en el caso de forecasting que tenemos aquí en este caso, que se basa al final en predecir el futuro, ¿no?, con datos del pasado. Entonces, utilizas datos que puede que no tengan una correlación obvia, porque es muy sencillo, hay correlaciones que son obvias y que tú puedes conocer de tu propio negocio, pero hay otras que es mucho más difícil de hilar y de encontrar. Y además también hay casos en los que cuando hablamos de, por ejemplo, telemetría de máquinas, máquinas como esto que vas a presentar, que te puedes medir su telemetría de su uso, etcétera, estamos hablando de cantidades de datos ingentes. Entonces, aunque supieses cuál es la correlación, poder procesar eso, un humano no lo puede hacer. Con un Excel no te da. Entonces ya necesitas este tipo de herramientas de clústeres de computación distribuida o algoritmos que te permitan encontrar entre todo ese volumen de datos tan ingente esas correlaciones que sería imposible que un humano encontrase a mano. Y correcto, aquí es donde entran estos algoritmos sofisticados que pueden digerir toda esta cantidad de información y darte indicadores y encontrarte correlaciones muy interesantes. Genial, pues hablemos de forecasting. En este caso, os plantearemos el caso de CLH, es uno de los principales distribuidores de petróleo y derivados a nivel europeo. Tenía un poco pues, un condicionante o una necesidad que tienen muchísimas compañías, que es predecir cuándo debería pues, suministrar carburante a sus diferentes clientes, dependiendo sobre todo de diferentes variables, es decir, no la típica variable de consumo, que sería una correlación, digamos, fácil y simple, sino añadir diferentes variables como puede ser la meteorología, la época del año, si es época de vacaciones o incluso el día de la semana, ¿vale? ¿Por qué crees que aquí tiene importancia Machine Learning por encima del uso de datos tradicional? Bueno, lo que te decía antes, ¿no? Cuando ya pasas de las estimaciones y las predicciones que tú puedes sacar humanamente posible con tu conocimiento de negocio y con tus herramientas Excel, etcétera, o otras herramientas de cálculo más personales, cuando ya eso ya lo tienes, todas las compañías lo tienen, todas las compañías tienen un plan de mantenimientos, etcétera, pero si quieres hilar más fino y cuando te estás jugando mucho dinero y va a tener un impacto muy grande, porque para esta empresa pues ese caso es muy importante, pues conseguir esa pequeña mejora, aunque sea de un pequeño porcentaje, para ellos les puede suponer
beneficios muy importantes y también se pueden evitar no solo mejorar económicamente, sino también incluso no perder operatividad, tener mayor seguridad, dependiendo de cuáles sean los casos, ¿no? Yo, en este en concreto, por ejemplo, de CLH, no estuve involucrado, pero sí que tengo compañeros de la oficina que han estado involucrados en otros, como que veremos en breves, en los cuales, pues eso, pudieron sacar mejorías que, aunque sean pequeñas, pueden tener un impacto bastante significativo en estas empresas. Perfecto. Has hablado de mantenimientos. Otro de los casos habituales donde hacemos proyectos usando Machine Learning, que es el mantenimiento predictivo. Al final las compañías necesitan calendarizar, necesitan dar el mejor servicio posible a sus clientes. Un modo sería llegar a predecir cuándo puede llegar a estropearse una máquina o anticiparse a ese momento precisamente para evitar que llegue ese momento de desastre, ¿no? ¿Qué uso hacemos aquí de Machine Learning? ¿Cómo podemos averiguar el futuro? Esto, una vez más, y ya te digo, disclaimer, no es mi especialidad. La semana que viene, el martes, tendréis a gente más ducha en esto del Machine Learning. Yo, cuando lleguemos a la parte de los proyectos que hemos hecho directamente en mi equipo, sí que me pondré a extender más. Pero al final es eso, ¿no? Puedes predecir mantenimientos, cuando realizar el mantenimiento de forma más óptima, hacerlo antes de que la pieza se rompa, poder pedir las piezas de forma anticipada para saber cuándo las vas a necesitar, etcétera, y lo puedes hacer a un nivel de precisión y teniendo en cuenta un volumen de parámetros que de otro modo tú humanamente no podrías. Entonces, esto te permite buscar optimizaciones y hacer pruebas y error, etcétera, pero para al final conseguir modelos que te permitan predecir con mayor fiabilidad la que tú tenías antes y gracias a una capacidad de computación que de otro modo tú no podrías hacer por tu cuenta. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? En casi todos es gente interesada en el vídeo, comentábamos antes, nos están dando correos para que les enviemos el vídeo y también nos saluda Marc de Mena. Perfecto, pues un saludo, Marc. Genial. Pues seguimos. Hablamos de datos. Los datos como punto clave en una compañía, pero el problema de los datos es el acceso a ellos. Es decir, una compañía puede generar muchos datos, habitualmente pueden estar descentralizados. Es clave centralizar los datos, sobre todo securizarlos y darles el tratamiento oportuno para que los diferentes departamentos pues, puedan un poco aprovecharse de esa información transversal de la compañía pues, para poder sacar, pues, de nuevo, pues, predicciones, forecastings o simplemente analizarlos como tal. En este caso no podemos hablar del cliente por temas de NDA, pero una gran compañía farmacéutica tenía esa necesidad, es decir, estaba generando datos de muchísimos departamentos, quería crear un repositorio unificado de acceso a esos datos, pero que a la vez permitiera que la gente los usara sin destruir, digamos, el dato en crudo para evitar pues, que la pérdida o modificación de esos datos cuando se estuviera trabajando con ellos. ¿Qué les propusimos a este cliente, Miguel? Pues mira, ahora sí que entramos ya en mi territorio y aquí sí que puedo extenderme más. Sentaros, coger el café. Sí, intentaré abreviar. Pero esto es un caso claro, ¿no? Paradigmático de empresa que quiere, empresa muy grande, multinacional, muchos departamentos, etcétera, que quiere empezar a sacar más provecho de sus datos, ¿no? Y que no tienen todavía casi nada. Entonces, lo primero que hacemos, y para este cliente hemos hecho diferentes proyectos e incluso mezclado proyectos de Big Data con proyectos de Machine Learning, etcétera, lo primero que vemos es que para cualquier cosa que quieran hacer, para poder explotar los datos a nivel de Machine Learning, Big Data, etcétera, necesitas tener un acceso ágil a esos datos, un acceso que te permita saber tan siquiera qué es lo que podrías llegar a hacer, ¿no? Entonces, un problema que tenían era pues lo típico. Tienen un montón de departamentos y no saben prácticamente ni siquiera qué datos tienen, ¿no? No tienen un gobierno de datos adecuado. Entonces, cada vez que generan hipótesis, ostras, quizás cruzando este dato con este otro, podríamos predecir esto. Pues es un montón de burocracia, de ponerte en contacto con diferentes equipos de diferentes partes del mundo, pedirles cosas y articularlo para que te den acceso a esos datos para poder validar esa hipótesis. Claro, eso nos permite validar muy pocas hipótesis o vamos muy lentos, ¿no? Tardamos mucho en poder validarlas. Entonces, ¿qué es lo que les propusimos y en qué estaban ellos interesados? Una de las cosas que les propusimos fue crear un data lake, el concepto este del lago de datos, que al final es un repositorio centralizado donde unificar
todos los datos de tu empresa y ponerlos a disposición de toda la empresa y de todos los equipos, y en particular de equipos de Business Intelligence, de equipos de Data Science, etcétera, pues ponerlos a su disposición. Entonces, tiene muchas lecturas y tiene muchos niveles de profundidad esto, ¿no? Se trata de ser capaces de recolectar toda esa información, que en algunos casos irá en real time y en otros casos irá en batch, ¿no? Diariamente, semanalmente, mensualmente. Ser capaces de organizarla, de asegurarnos de que no perdemos nada, asegurarnos de poder dar acceso de una forma ágil a los miembros de nuestra organización, a los datos que necesitan, pero quizás no a todos, sino solamente a los que necesitan. Entonces, un sistema de seguridad. En algunos casos tenemos que aplicar ciertas medidas de enmascaramiento, de tratamiento de los datos, para poder utilizarlos cumpliendo las legislaciones, las normativas, etcétera. Entonces, bueno, es un tema que tiene mucha tela que cortar, pero al menos vamos a dar unas pinceladas de cómo lo resolvimos o cómo solemos resolver este tipo de arquitecturas de lago de datos en general en nuestros clientes, que el año pasado hicimos un montón de proyectos de ese estilo. No sé si tenemos un diagrama, a ver en la siguiente diapositiva. Vale, aquí tenemos un diagrama un poco de referencia de una arquitectura para un lago de datos, ¿no? Entonces, casi todo lo que utilizamos son tecnologías cloud. Nosotros abogamos mucho por ellas para irnos de mantenimiento de infraestructura física, etcétera. Y principalmente trabajamos con Azure, en nuestro caso, aunque cualquier otro proveedor cloud también serviría. Nosotros lo que solemos hacer es dividir el lago de datos o la arquitectura en tres partes, en tres, me vienen las palabras en inglés, intento traducir, en tres carriles, tres lanes, ¿no? Que sería la parte de ingesta de datos, la parte de tratamiento de los datos y almacenamiento y la parte de consumo. En la parte de ingesta vendría todo lo que es mecanismos para ingestar nuestros datos desde las diferentes fuentes de información, que puede ser el ERP de nuestra empresa, el CRM, puede ser datos de Google Analytics, puede ser de la empresa de nóminas, de facturación, cualquier cosa, ¿no? Maquinaria también, telemetría de IoT, de maquinaria, etcétera. Cada uno tiene su idiosincrasia, su formato, y tenemos que crear mecanismos para cada uno de esos datos, extraerlo de esa fuente con su formato, con su naturaleza, etcétera, y guardarlo en nuestro lago de datos. Para ello, como lago de datos, utilizamos un servicio de Azure que se llama Azure Data Lake, que es un servicio de almacenamiento específico diseñado para este tipo de escenarios. Para orquestar todo el proceso, solemos utilizar un componente que se llama Azure Data Factory, que nos permite crear esta orquestación de procesos que unos tienen que esperar a otros, que se tienen que disparar a determinadas horas o en función de determinados eventos. Entonces utilizamos para esto Data Factory, utilizamos colas de mensajería tipo SendGrid, tipo Event Hub. Y el objetivo es de esta parte es tener una copia en crudo de esos datos en nuestro lago de datos sin ningún tipo de manipulación, para evitar, o con las menos posibles, para evitar contaminarlos o perder ningún dato. Porque quizás ahora sabemos una necesidad que tenemos, estamos construyendo una aplicación, queremos sacar un dato, queremos sacar un insight, ¿no? Un indicador de negocio para un tema que nos han pedido, pero no sabemos en el futuro qué posibilidades tendremos o qué querríamos haber hecho con esos datos que tenemos ahora. Entonces lo que hacemos es intentar almacenarnos de la forma más cruda posible para por siempre de los tiempos tener ese dato ahí y poder reutilizarlo en el futuro y ponerlo a disposición de los diferentes departamentos para que puedan explotarlos de una forma sencilla. Entonces guardaríamos estos datos en crudo. Entraríamos ya entonces en la capa de procesamiento de datos y en la capa de almacenamiento, digamos, en la cual a su vez dividimos por capas este almacenamiento, el lago, este Azure Data Lake, lo dividimos por capas. Nosotros solemos tener una capa en crudo, que es esta que os decía, que es tal cual nos ha llegado el dato, y luego tenemos unas capas intermedias en las cuales nosotros tratamos ese dato, lo limpiamos, miramos la calidad del dato, lo cruzamos y lo enriquecemos, porque muchas veces la telemetría de las máquinas son ceros y unos de un dispositivo y no tiene realmente un valor de negocio ni un significado de negocio que puedas interpretar fácilmente.
para poder hacer interpretaciones de negocio, muchas veces tienes que tú darle una lectura a todo eso y tienes que cruzar diferentes fuentes y hacer unas asunciones. Pues yo sé que cuando este dispositivo me dice que hay una ocupación en este sitio, significa que alguien se ha sentado en una silla específica, ¿no? La silla del jefe, la silla del director. Entonces, puedo darle un significado a eso. Además, este dispositivo me está enviando datos cada 5 minutos, pues yo puedo juntar todos los datos correlativos de ocupación y convertirlo en una sesión o en una ventana y decir que esa persona ha estado durante todo ese tiempo ocupando ese espacio. Este tipo de información más enriquecida que no nos da directamente la fuente de datos, el IoT no nos da ese conocimiento, solo nos da datos estúpidos, digamos, datos tontos sin un significado. Nosotros se lo vamos a dar y lo vamos a hacer en una capa intermedia en la que nos crearemos nuestras propias entidades bajo demanda. Así iremos creando según las necesitemos a partir de los datos en crudo. Por último, tendríamos la capa de consumo. ¿Vale? Tenemos toda esta información, pero ¿y ahora qué, no? ¿Qué hacemos con esto? En general, casi todo parte un poco también de aquí, ¿no? El diseño siempre pensamos en qué uso le vamos a dar para diseñar lo que necesitamos para llegar a ese fin, ¿no? Intentamos ser pragmáticos y orientados a resultados. Entonces, en una organización puede haber muchos tipos de aplicaciones y de consumidores, que pueden ser equipos de Data Science y de BI que quieren acceder al dato en crudo o al dato procesado, pero quieren hacer sus propias búsquedas a su aire. Pueden querer crearse dashboards y paneles y reportes, informes diarios en tiempo real, semanales, que les den cierta visión que ellos quieren tener. Pueden ser aplicaciones web o aplicaciones móviles que tienen unos requerimientos en particular. Todas estas tecnologías tienen unos requerimientos en particular de qué datos quieren ver, en qué formato los necesitan, en qué plataforma quieren que estén esos datos. No siempre se pueden adaptar a las necesidades que quisiéramos. Entonces, para ello lo que hacemos es que tenemos una capa de consumo en la cual adaptamos para cada uno de los consumidores, le creamos como una vista específica para él, le creamos como una foto para que pueda explotar los datos que necesita, en el formato que los necesita, en el soporte que los necesita, todo bajo demanda, digamos, de esta capa de consumo. Y esto sería esta última capa en la que, pues esto, igual en algunos casos incluso implica enviarlos, ¿no?, a una plataforma externa, desde nuestro lago de datos, enviarlos a una plataforma externa, pero incluso enviar datos ya pues enriquecidos, procesados, etcétera. Y esta sería un poco la arquitectura, por supuesto. Esto da para mucho más rato, pero sería un poco una arquitectura de referencia de un lago de datos. Además, en este caso, ¿no?, en este cliente de Pharma, tuvo una petición que iba más allá y que no es tan habitual. Y es que ellos nos dijeron, bueno, todo eso está muy bien, pero nuestro equipo de Data Science quiere poder explotar los datos un poco a su aire y no queremos preocuparnos, más allá de tener securizado y catalogado el lago de datos, queremos darles libertad pero sin que puedan romper nada. Entonces nos dijeron, queremos poder crearles réplicas aisladas del lago de datos de la empresa con ciertos datos que quieran, tampoco con todos porque es innecesario, pero queremos que ellos puedan a petición decir, oye, quiero determinados datos del lago de datos de la empresa y quiero pues esos datos de los últimos 3 meses. Y queremos darle un entorno en el que puedan entrar con sus herramientas habituales de ciencia de datos, que en este caso pues utilizamos Databricks y los notebooks de Databricks. Quiero poder darles acceso a estos datos, y que puedan hacer lo que les dé la gana, que puedan modificarlos, que puedan cargar nuevas fuentes, que puedan hacer lo que quieran sin miedo de romper nada y sin tener que meternos en burocracia. Entonces, lo que hicimos fue crearles un sistema, un motorcillo, por el cual, mediante un formulario, los usuarios de su organización pueden pedir qué entidades, qué datos del lago de datos les interesa, durante cuánto tiempo de histórico quieren acceder a estos datos, digamos, les interesan esos datos, y se tramita una solicitud de forma automatizada que les va a crear un entorno aislado en Azure al vuelo, les va a crear infraestructura en Azure al vuelo y les va a replicar un pequeño lago de datos solamente para ellos, va a copiar los datos de producción de este lago de datos de producción a su entorno aislado y les va a notificar cuando esto ya esté listo con su propio
Databricks, su propio entorno de Databricks para poder explotar estos datos. Databricks es una herramienta bastante potente que nos gusta mucho para tener computación distribuida y herramientas de Big Data y de Machine Learning como servicio, sin tener que montarnos nosotros la infraestructura ni configurarla, y que está disponible en Azure y en la mayoría de proveedores cloud importantes. Entonces, ellos utilizan esta plataforma y les creamos también un entorno aislado en Databricks, donde tienen acceso a ellos solamente, que lo han solicitado, y donde pueden hacer y jugar lo que quieran en este entorno. Y también le pueden poner una caducidad para que luego sea automáticamente destruido. Entonces, bueno, me parece que es un caso bastante chulo, bastante interesante, y en el que se explota mucho no solamente el tema del lago de datos, sino también esta capacidad en los entornos en la nube de generarnos infraestructura bajo demanda y de poder hacer cosas que en el mundo, en infraestructura física y en el mundo, digamos, más clásico, antiguo, sería impensable, ¿no? Hacer ese tipo de provisionamiento bajo demanda. Pues muy interesante. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por ahora no, pero también te digo, como estaba hablando, no he podido leer, así que iré mirando y tú vete siguiendo. También me gustaría, ya que estamos, lanzar un poco una pregunta, ¿no? A los que nos están escuchando, y es saber, de todos estos temas que estamos hablando, si vosotros tenéis alguna experiencia, si en vuestras compañías utilizáis Machine Learning, si utilizáis IoT, si explotáis vuestros datos de alguna manera interesante, si utilizáis tecnologías Big Data o de realidad virtual aumentada y todo esto, nos encantaría, a mí personalmente, me interesaría saber qué más escenarios y qué estáis haciendo vosotros para ver si bueno, no solamente que vosotros enteréis de lo mío, sino yo también un poco de lo vuestro, ¿no? Perfecto, pues has introducido la palabra clave, yo creo, de la sesión, que es IoT. Es, creo, otra palabra tan de moda como Machine Learning. Al final, las compañías tienen datos, como decíamos, pero sobre todo el sector industrial tiene mucha maquinaria, ¿vale? Saber qué sucede con estas máquinas, pues yo creo que nos da una aportación de valor, enriquece unos datos globales de la compañía y nos permite, pues de nuevo, hacer hipótesis, tomar decisiones, que al final es todo lo que queremos. Es decir, eso el Big Data no es por hacer algo cool o usar IoT es porque está de moda, sino es porque nos permite realmente mejorar la información para tomar decisiones, que al final es la clave en las compañías. En este sentido, disculpad, la misma compañía farmacéutica hemos ido creando diferentes casos de uso en función de diferentes departamentos, departamento de ventas, departamento de marketing, departamento de producción, departamento de calidad, y en función un poco de la expectativa y de digamos, del planteamiento que teníamos, decidíamos pues, por cuál empezábamos a abordar diferentes pruebas de concepto, ¿vale? Esta en concreto es una prueba de concepto que hicimos, que era para mejorar la producción de pastillas usando una máquina de centrifugación, ¿vale? En este caso había tres variables, la temperatura de calentamiento, el tiempo, perdón, de precalentamiento, la duración del proceso, la velocidad de centrifugación y además el periodo de enfriamiento de la máquina. Pues lo que buscábamos es encontrar el punto óptimo de cada una de esas variables para mejorar siempre con un estándar de calidad que además en el mundo de farma, como os imaginar, es muy elevado, la optimización máxima del uso de la máquina, ¿vale? Entenderéis que cualquier optimización en este caso pues, puede suponer muchísimo dinero en producción de pastillas, que al final es lo que buscan la mayoría de compañías, que es un retorno de la inversión, el famoso ROI, en cuanto a las pruebas de concepto o a los proyectos como tal. En este caso cumplimos realmente unas expectativas bastante elevadas, llegamos a mejorar un 7% el desempeño de esas máquinas con la mejora del modelo que obtuvimos, y eso en términos de macroeconomía, cuando hablamos de muchísimos lotes, muchísimas pastillas fabricadas al cabo del día en diferentes centros de producción, pues realmente ha sido un caso de éxito que ha pasado de prueba de concepto a desarrollo actualmente casi en producción, ¿vale? Explícanos un poquito realmente qué hemos hecho en este proyecto, Miguel. Sí, mira, no te voy a contar a nivel técnico Machine Learning qué es lo que hicieron. Además, el martes que viene que van a hacer la sesión de Machine Learning específica, sé que los compañeros que la van a hacer son los que hicieron este proyecto y les podéis preguntar a ellos en más detalle. Pero lo que sí que os quería contar, porque sí que tengo un poco más de contexto en ese sentido, es que ese incremento, esa mejoría, digamos, del 7%, a lo que se tradujo, ¿no? Porque al final suena un poco a entelequia, a lo que se tradujo es que
estas máquinas tienen un tiempo, ¿no?, de cocción y para crear las pastillas, y lo que consiguieron, gracias a apurar y afinar un poco más los tiempos de que decías tú, de cocción, secado, cuándo se enciende la máquina, cuándo se apaga, etcétera, consiguieron hacer un batch más, no sé si uno o varios lotes más, perdón, de este proceso, este ciclo de creación de pastillas, lo cual supuso un incremento a lo largo del día, digamos, en la producción y pues una mejoría con las máquinas existentes, además en una situación en la que pues provisionar nuevas máquinas a ellos les cuesta mucho, etcétera. Bueno, pues de una manera que fue bastante sencilla y bastante rápida, logramos, con los datos que tenían ya, logramos sacar estos insights, estos indicadores que les permitían mejorar su producción directamente y no nos costó mucho. Donde fue el mayor reto o la mayor dificultad no fue ya sacar esos modelos de Machine Learning y conseguir esa mejoría, sino fue luego trasladar eso a esas máquinas que quizás no estaban preparadas para conectarse a la nube y para regularse en función de nuestros modelos de Machine Learning, ¿no? Ahí es donde la nube roza un poco con el mundo real. Entonces, bueno, por ahora tuvieron que ajustarlas a mano esos tiempos en base a las predicciones del modelo, pero en el futuro sí articulan en esas máquinas un mecanismo para poder que estén controladas de forma automática por procesos, pues podría incluso funcionar solo y que esas predicciones se trasladasen directamente en cambios en su línea de producción. Además de esto, cabe destacar que como este cliente es el mismo que el anterior al que le construimos el lago de datos, este proyecto se hizo inmediatamente después y se hizo así adrede, se planificó así adrede a la creación de este lago de datos que hablamos, porque precisamente el equipo utilizó el lago de datos y el sistema de creación de estos sandboxes, de estos entornos aislados, fue lo que utilizaron para poder desarrollar el modelo de Machine Learning y acceder a los datos que necesitaban. Entonces, les creamos el lago de datos y el sistema este de entornos aislados y inmediatamente se puso en valor utilizándolo con el equipo de Machine Learning para generarles estos modelos y para que también lo utilizan el resto de sus equipos. Pero esto fue la primera validación que confirmó pues que valía, e hizo servir todo este sistema que les habíamos montado. Y a nivel tecnológico, me consta, pero ya os digo que tampoco voy a profundizar más, que utilizaron la plataforma que os comentaba antes de Azure Databricks, que tiene herramientas de Machine Learning y de Data Science, Spark, tiene Python, tiene MLflow para la gestión de los modelos, etcétera, la productivización de los modelos, etcétera. Y me consta que esto fue lo que utilizaron. Pero os dejo ahí para que el martes que viene les crujáis a preguntas a los que lo hicieron, que serán los que den el workshop de Machine Learning. Que quizás no saben que se lo vais a preguntar, pero les podéis asaltar. Exacto, pero spoiler. De hecho, no tardamos 10 jornadas realmente en hacer esta prueba de concepto con los resultados que os hemos presentado, ¿vale? Naturalmente, el proyecto, llevarlo a producción o industrializar este desarrollo va a ser mucho más tiempo, por supuesto, pero la prueba de concepto como tal fueron simplemente 10 jornadas, ¿vale? 10 jornadas a nivel de desarrollo puro y duro, ¿no? Luego está la parte de sacar requisitos, exacto, acceder a los datos, etcétera. Tuvimos la suerte que habían hecho un trabajo previo muy, muy bueno, con lo cual realmente nos facilitaron muchísimo la labor. Vale, se puede dar un caso en que realmente no haya datos todavía y tengamos que construir prácticamente de cero una plataforma de IoT. Fue el caso de este cliente, de cuyo nombre no puedo citar, que es uno de los principales proveedores de oficinas a nivel mundial. Te hace el end-to-end prácticamente cualquier servicio que os podáis imaginar alrededor de edificios, desde la construcción a la comercialización, a la contratación del personal, a simplemente la contratación de espacios, ¿vale? Y en este aspecto en concreto, cuando unas compañías te alquilan espacios, normalmente el uso de las salas es un uso que va remunerado, ¿vale? Es decir, tienes que pagar por el uso de salas, por reuniones, etcétera. Entonces, la compañía, que tiene más de 20.000 edificios en todo el mundo, quería mejorar, optimizar lo que percibía por el uso de esas salas, pues porque siempre hay el factor humano, ¿vale? Es decir, esa puerta que está abierta y nos metemos en esa sala, o me he hecho muy buen amigo del portero y con lo cual me abre la sala cuando se lo pido y realmente no la uso. Entonces, nos dieron el challenge de proveer de una plataforma de IoT
IoT, con una serie de sensores que ahora Miguel nos va a explicar, y obtener los datos en tiempo real, aquí una de las claves, de saber que, pues, quién había en la sala, cuántas personas, durante cuánto tiempo están utilizando esa sala, para, de nuevo, optimizar, pues, el retorno de la inversión de ese desarrollo y, sobre todo, pues, mejorar los ingresos pertenecientes a ese uso. ¿Qué hicimos aquí, Miguel? Vale. Muchas cosas. Sí. Vuelve a la slide de anterior un momento. Disculpa. Sí, no te preocupes. Y hago un pequeño inciso antes de hablar de este proyecto, porque Juan Gual nos está comentando por el chat que ellos también tienen un proyecto incipiente que monitorizan y hacen forecasting de almacenes y presupuestos y pedidos a proveedores, etcétera, para automatizar todo eso y mejorar la eficiencia, evitando error humano, etcétera. Entonces, Juan, te lanzo el guante de que vosotros también en vuestra empresa hagáis sesiones como esta, porque a mí me interesaría mucho saber cómo lo habéis resuelto técnicamente, qué habéis conseguido, qué impacto habéis conseguido tener, etcétera. Y bueno, si crees que podemos colaborar de algún modo, contáctanos también, porque me interesa, ¿vale? Y volviendo al caso este que comentas, Joan, esta empresa nos contactó, creo que lo has comentado, ¿no? Ellos alquilan espacios de oficina y tal, en plan coworking y todo esto, y tienen sensores. Han empezado a meter ya sensores de IoT en muchos sitios, ¿no? O empiezan a cruzar sus datos en puertas, sensores de ocupación, de presencia, etcétera. Cuando nos contactaron, ya estaban intentando utilizarlos y habían montado ya una plataforma, pero se encontraron el problema de que tenían un retardo entre que ocurre algo en la vida real, que alguien entra en una habitación y que consiguen sacar esos indicadores o esas alertas o esos insights de negocio de hasta 2 horas. Entonces, imagínate, si tienes un sensor de incendios y te salta la alarma de incendios 2 horas después de que se esté quemando el piso de arriba, pues no te da ni para recoger las cenizas. Nos contactaron con esta situación y realmente en muy poco tiempo, como ya tenían montada la infraestructura de IoT, etcétera, pues realmente en muy poco tiempo, y gracias a lo que te comentaba antes, de estas plataformas cloud que te permiten trabajar de una forma mucho más ágil y conseguir resultados mucho más rápido sin tener que liarte en infraestructura y en mandangas, pues pudimos en apenas 1 mes, 2 meses montar una plataforma desde cero, real time, y bajar esa latencia para los mismos casos de uso que ellos estaban tardando 2 horas en recibir los datos o en procesarlos y poder consumirlos. Nosotros lo bajamos y actualmente estamos entre 3 y 5 minutos. Entonces tú entras en una puerta y entre 3 o 5 minutos después te está avisando, estás recibiendo un aviso, por ejemplo, de si ese espacio si es un espacio que tú no contabas con que estuviese ocupado y está siendo ocupado, pues te puede estar avisando de esto. También otras casuísticas. Y muchas veces esto se podría incluso optimizar más aún, y las latencias ahora mismo vienen simplemente de unos sistemas que tienen ya puestos a nivel de infraestructura, etcétera, que tienen estas limitaciones. Pero realmente si siguiésemos dándole vueltas se podría mejorar. Pero ya le está aportando muchísimo valor y el proyecto ha pasado a estar en su gabinete de dirección. Están súper interesados en seguir explotando esto. Por ejemplo, una de las cosas que han hecho es medir cuál es el revenue leak, ¿no? La pérdida potencial de negocio que están teniendo debido a este uso indebido de espacios que tienen en todas sus oficinas por todo el mundo. Ellos no pueden estar controlándolo todo, y gracias a esta visión que le está dando la plataforma que les hemos montado, ya os digo, en apenas 1 o 2 meses, pues han podido sacar unos cálculos preliminares que les hablan de varios millones de euros de pérdida de negocio potencial al año. Entonces, bueno, evidentemente están muy interesados y estamos y preveemos profundizar en esto y seguir mejorándolo, ¿no? Lo que hemos hecho, en este caso, la plataforma que les hemos montado en real time de procesamiento de datos de IoT, es esta que estáis viendo aquí. Este es el diagrama, en el cual básicamente tenemos a la izquierda la fuente de los datos, que son fuentes internas suyas de su ERP, de su directorio activo donde están sus empleados, de su sistema de reservas, etcétera. Fuentes que ellos ya tenían muy antiguas, algunas datan de 10 años o 20 años, pues
ingestamos datos de esas plataformas una vez más en un lago de datos. Les hemos montado el lago de datos que casi siempre necesitamos para este tipo de casos. Pues estamos haciendo ingestas de estas fuentes de datos y además también desde proveedores de IoT que utilizan, ¿no? En este caso, por ejemplo, utilizan The Things Network, es un proveedor que utiliza tecnología de LoRaWAN, una de las múltiples tecnologías disponibles en el mundo de IoT, y es la que ellos tienen. Entonces, ingestamos datos, la telemetría en tiempo real de estos dispositivos a también nuestro lago de datos. Y después tenemos una serie de procesos escuchando en real time este lago de datos, estos datos que están llegando, y que en tiempo real procesan todos esos eventos que no tienen un valor en sí de negocio por sí mismos. Ha habido una reserva a una sala, alguien ha entrado a una puerta, alguien se ha registrado en la entrada, todo ese tipo, alguien envía un email a otra persona, todo ese tipo de eventos aislados que ocurren, nosotros les estamos procesando, todos ellos en conjunto, le estamos dando un valor de negocio y una interpretación para saber qué uso se está haciendo las instalaciones. En este caso querían ver esto y pues estamos generando pues unas alertas y unas métricas que a ellos les interesan de ver ese uso indebido. Y todo ello estamos finalmente mostrándolo en una capa de consumo que sería en este caso un Power BI, que además lo tenemos embebido en una página web, todo ello con la tecnología Azure, por ejemplo, Azure Power BI Embedded, que te permite embeber un Power BI, que ya de por sí es un Power BI online, te permite embeberlo en una web de modo que los consumidores no tengan que tener licencias de Power BI, ni tengan que entrar en el entorno Power BI, que para gente de BI o para gente de Data Science es un entorno adecuado, pero para otro tipo de usuarios, porque ellos también quieren dar acceso a estos datos a sus propios clientes, que es gente no técnica, pues para poder darles acceso del uso de sus instalaciones, hemos hecho una página web con experiencia de usuario, etcétera, etcétera, y hemos embebido estos reportes que gracias a Power BI los hemos podido generar en muy poco tiempo de desarrollo, porque Power BI te permite precisamente generar reportes con widgets, ¿no? Con herramientas out of the box de forma muy sencilla y embeberlos en la página web para que la experiencia sea completa, no tengas que meterte en el mundo de Power BI y de los datos. Y aquí pues pueden ver en tiempo real todos estos eventos que les puedan interesar, toda esta telemetría, etcétera. Hemos hecho esto, también se generan reportes en Excel que les interesan con ciertos datos y los pueden ver cada cierto tiempo, etcétera. Bueno, estamos trabajando con ellos en bastantes escenarios que les están aportando bastante valor, por lo visto. Súper interesante y sobre todo lo mejor es que es una plataforma transversal, es decir, una vez creada, hemos empezado por uno de los proyectos que ha citado Miguel, que es el uso en estas instalaciones en concreto y en el saber si están usando o no las salas para calcular un poco pues, la pérdida y mejorar el retorno de la inversión, pero también, por ejemplo, hemos ido avanzando y estamos usando esa plataforma pues, para mejorar lo que es la experiencia del check-in cuando llegamos a unas oficinas. Todos sabemos que es, en la mayoría de casos, una auténtica calamidad el proceso de registrarte para entrar a cualquier compañía, en la mayoría de coworkings incluso. Entonces estamos haciendo una aplicación que permite optimizar y realmente dotarla de una inteligencia para mejorar muchísimo la experiencia de usuario del cliente cuando perciben la entrada de estos edificios de esta compañía, ¿vale? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo innovador de este proyecto, Miguel? Vale. Antes de eso, permite que responda también a Alejandro, que nos pregunta hasta cuándo dura la sesión. Siéntete libre de irte, Alejandro, si te tienes que ir, no te sientas prisionero, ¿eh? En principio sí que es cierto que suelen ser más cortas, pero yo me enrollo con una persiana. Nos quedan por ver 2 casos de uso. Si eso te sirve como indicativo, pues supongo que en 10 minutos habremos terminado. Igualmente se está grabando la sesión, Alejandro, o sea que en cualquier caso la podemos compartir si tienes algún otro tipo de compromiso, no hay ningún problema. Exacto, me consta que la compartirán el vídeo luego con todos vosotros que habéis asistido, así que podréis verlo si os perdéis algo. Nos quedan estos 2 casos de uso. Este es uno de ellos, es la misma empresa que hemos hablado antes de monitorización de espacios de uso, pues también querían mejorar el sistema que tenían de bienvenida a usuarios, ¿no? A personas a sus centros. Pues estaban utilizando un proceso de registro típico en papel de rellena aquí, ¿no? Nombre, apellido, motivo para el cual viene, etcétera. Querían no solamente digitalizar eso, sino además añadir un valor añadido a ese proceso, ¿no? Entonces, el objetivo era pues que pudieran
saber dónde estaba la sala en la que tienen hecho el registro, que puedan, ¿no? Mediante una tablet, tú llegas a la recepción, tienes unas tablets o tienes unas pantallas y tú mismo, sin tener que interactuar ni esperar a la gente de recepción, ya puedes ahí indicar quién eres tú, identificarte, indicar cuál es la reserva que tienes y ya te indica y te da acceso a las salas a las que tienes que acceder. Y bueno, también tienen proyectado en el futuro cosas mucho más interesantes como wayfinding, que te aparezcan mapas de la oficina y te digan por qué camino tienes que ir, que poder saber dónde están, qué personas hay en cada sala de las oficinas, poder darte acceso a la wifi directamente, ¿no? Que nada más entrar te digan bienvenido y además aquí tienes acceso a la wifi y otras cosas interesantes. Entonces, en este caso, y como tú decías antes, Joan, también, es interesante que creamos estas plataformas, tema del lago de datos y todo esto, y luego se pueden extender con muchas funcionalidades de forma modular, digamos, y es una inversión que no hay que rehacerla cada vez en ese sentido. Entonces, en este caso, pues eso, lo que hemos preparado es, consumiendo también datos de las diferentes fuentes de su negocio, como los usuarios, las compañías, las reservas que hay, etcétera, pues vamos a crear una aplicación que se pueda ver a través de las tablets y que les permita hacer este proceso que os hemos comentado, y todo ello también querrán sacar algunos insights, ¿no?, de negocio, ellos, de qué uso se le está haciendo a eso, de cuántas visitas tienen, de para qué son las visitas, todo este tipo de datos que les pueden interesar a ellos y que hasta ahora pues no tienen, porque la gente habla directamente con los de recepción, pero desde dirección, desde negocio, pierden esa visibilidad, sobre todo sus centros, pues van a querer sacar también unos insights y verlos pues en Power BI o desde otras maneras de consumo, ya veremos. Y esto es en lo que hemos estado y estamos trabajando con ellos, en este caso. Perfecto. Y vamos al último caso, perdón. Este caso es una multinacional internacional, se dedica a la fabricación de mobiliario de oficina, mobiliario de calidad. Entre sus clientes están pues, Microsoft, BMW y grandísimas compañías. No son las típicas sillas de colegio básicas, hablamos de mobiliario de muchísima calidad y que busca siempre ir un poquito más allá. Entonces, dentro de su roadmap está en crear el mobiliario inteligente, ¿vale? Ese mobiliario, esas sillas, por ejemplo, capaces de analizar tu postura, analizar dónde estás, analizar el tiempo que llevas de uso, la temperatura de la habitación, pero empezamos de nuevo por dar un poquito de realidad y ir poco a poco a hacer ese MVP, ese proyecto que realmente dé contexto a una tecnología, no querer inventar la rueda. Y era el analizar realmente si dentro de un emplazamiento que se ha diseñado para un uso determinado, pues imaginamos una sala de reuniones con X sillas para X personas, se está dando realmente ese aprovechamiento de ese mobiliario o se está sobreutilizando o infrautilizando, ¿vale? Entonces realmente para ellos se dedican un poco a diseñar espacios y a cubrirlos con una serie de mobiliario. Es muy interesante, porque permite realmente optimizar ese proceso de creación de los diferentes layouts y de dar valor al cliente, ¿vale? ¿Qué hemos hecho aquí, Miguel? ¿Qué estamos trabajando con ellos? Sí, pues mira, esto es un caso bastante curioso, ¿no? Esta empresa que se dedica, como dices, a manufactura, a creación de muebles, en este caso mobiliario, etcétera, encuentran una manera de aportar valor extra a sus clientes y una nueva línea de negocio a través de la tecnología, ¿no? Ellos antes solo les vendían los muebles, pero en un momento dado se dan cuenta de que gracias a todo ese conocimiento que tienen de trabajar con los clientes en poner mobiliario en las oficinas, hablamos de clientes que aprovisionan oficinas pues con cierta frecuencia, por lo que decías tú antes, que no es una pequeña empresa, sino que son empresas que tienen edificios y que están continuamente expandiéndose, pues gracias a esa experiencia en la fabricación de muebles, cuando diseñan los muebles, tienen que conocer, ¿no?, el uso que se les va a dar, la idiosincrasia de los espacios de trabajo, etcétera. Entonces, gracias a todo ese conocimiento, se dan cuenta de que pueden aportar a sus clientes dándoles una consultoría para ayudarles a optimizar sus espacios de trabajo, no solamente proveerles de los muebles en sí. Entonces, abre una nueva línea de negocio que es esta consultoría, y para ello, inicialmente, pues quizás iban personas físicas a las oficinas y tomaban notas y hacían mediciones y elaboraban informes, pero ahora están digitalizando y están
aprovechando el mundo y las posibilidades de IoT para mejorar esa manera de trabajar, ¿no? Entonces han puesto, similar a la empresa anterior que hablábamos en el caso anterior, han puesto dispositivos IoT en las oficinas de estos clientes y tienen esta telemetría, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho una arquitectura parecida al caso anterior, por el cual tenemos un data lake, ingestamos en ese data lake orquestado con Data Factory los datos de su negocio junto con esta telemetría de IoT. Tenemos procesos, una vez más, con Azure Databricks, en concreto utilizando Spark Streaming, procesos en real time, ingestando y procesando estos datos de IoT de estos centros de trabajo. Y finalmente lo que estamos haciendo es esos informes que antes se elaboraban a mano, unas personas elaboraban uno a uno informes para los clientes de cuál es el uso actual que están dando los espacios y cómo optimizarlo, pues ahora esos informes se autogeneran con reportes de Power BI, una vez más, Power BI Embedded, en una página web para hacerlo más, mejorar la experiencia de usuario de sus usuarios y poder que no solamente elaboren los informes expertos consultores de su empresa, sino poder dar acceso directo a sus clientes a estas plataformas y a estos datos, ¿no? Y para que puedan jugar un poco con ellos. Pues con Power BI Embedded, en una página web, en una base de datos totalmente PaaS en Azure, que no tienes que preocuparte de la infraestructura, les hemos montado algo parecido y esos reportes que antes se generaban a mano ahora están permanentemente actualizados en tiempo real con los datos de uso. El objetivo para ellos es, pues eso, ver, en este caso no es uso indebido, esto no les interesa porque no es el objetivo de estas empresas, el objetivo es ver el uso de los espacios y mirar que pues quizás te faltan salas, tu ratio de workspaces, ¿no? Tu ratio de puestos de trabajo versus salas de reunión, si es el correcto o no, la distribución de los mismos, y eso con el uso de las instalaciones, pues pueden ver y medir con datos y no con opiniones ni con teorías, sino que realmente tomar decisiones basadas en datos de qué uso están haciendo de las oficinas y cómo, y eso, y con cierto conocimiento de espacios de trabajo, pues les permiten hacer sugerencias de cómo optimizar la distribución, el layout, el mobiliario, la disposición de todos estos espacios. Y esto para estas empresas grandes que tienen cientos de oficinas y de sedes por todo el mundo, pues a nivel desde un punto de vista corporativo, les cuesta mucho tener esta visión, ¿no?, de todos estos centros y estar al tanto. Entonces, gracias a este tipo de iniciativas, pues realmente pueden tener una visión real y no sesgada y basadas en datos de esta realidad, de su realidad, y les permiten tomar decisiones en consecuencia y mejorar la eficiencia. Y en lugar de tener que aprovisionar una nueva planta o un nuevo edificio, quizás redistribuir el que ya tienen para hacerlo más eficiente y que sus trabajadores estén más contentos, que estén más sanos, que trabajen mejor y que puedan rendir más. Y bueno, hemos empezado por aquí y bueno, pues están interesados en el futuro en expandir a temas de mejora de consumo eléctrico en función de calefacción, sonido y luz, en plan en el espacio de trabajo, ¿no? El safety y el well-being del espacio de trabajo, de que la gente esté segura y que estén a gusto, pues con parámetros, pues eso, como la temperatura, como la luminosidad, como el ruido, y poder generar informes con todo esto gracias a dotar de inteligencia a estos edificios y a estos espacios de trabajo. Y también ahorrar costes, costes de electricidad, costes de calefacción, de aire acondicionado, lo cual redunda en ecología, ¿no? Redunda también muchas veces en los valores de estas empresas. Así que, bueno, es bastante interesante cómo estas cosas, ¿no?, que para mí como técnico son unos y ceros, se pueden trasladar en un impacto real en negocios que están, bueno, que no son simplemente unos y ceros, ¿no?, sino pueden tener un impacto en ecología, en dinero, en bienestar de la gente, y esto, pues a mí personalmente me satisface, ¿no?, me llena ver este impacto final. También me gustaría preguntaros a los que nos estáis escuchando
si tenéis alguna iniciativa parecida, si estáis utilizando IoT, estáis metidos en el mundo de IoT o si estáis interesados, si creéis que en vuestro negocio podría tener algún uso, pues escribidnoslo porque nos interesa y bueno, incluso contactadnos si creéis que podemos colaborar. En este caso, esta foto, por ejemplo, es una foto real, no sé si está un poco anonimizada, pero es una foto real, si la hemos anonimizado un poco, de el output de lo que os decía, estos reportes, estas herramientas digitales que les ponemos y en el cual ya están los datos procesados, pues esto es un ejemplo, ¿no? De un Power BI embedded en una web. Aquí la web no aparece porque hemos tenido que anonimizarlo y tal, pero en el que puedes ver pues el número de sensores que hay, la utilización que han tenido, los picos de uso, el nivel de ocupación, qué porcentaje SIO están vacías, cuál es la duración media. Todo esto además puedes filtrar por un montón por fecha, lo puedes filtrar, puedes taguear los dispositivos, ¿no? Para saber si es una sala, si es una mesa, si es un puesto individual o es una mesa de reuniones o es una silla, y puedes sacar todas estas métricas perfiladas y segmentadas por todos estos tags y todas estas variantes, ¿no? Bueno, hay más datos, pero esto es solamente un ejemplo de lo que se puede conseguir. Muy interesante. Pues esto sería lo último que queríamos contaros hoy. No sé si tenemos alguna pregunta más. Sí, mira, estoy leyendo, déjame que eche un vistazo a lo que han preguntado. Han preguntado, por ejemplo, Samu pregunta si para los proyectos de IoT conectamos sensores utilizando Raspberry Pis o hardware industrial. Es hardware industrial, Samu. Para hacer pruebas de concepto, sí que podríamos hacerlas con una Raspberry Pi para un poco validar el concepto, pero una vez ya quieres productivizarlo, tenemos que utilizar software industrial porque Raspberry Pi no nos da las garantías, y luego también porque, bueno, por temas de tamaño, de consumo, de un montón de cosas. Además que la Raspberry te da la capacidad, si quieres, de computación, ¿no? Es un microordenador, pero luego toda la sensórica tienes que, bueno, podrías utilizar una Raspberry Pi, pero normalmente se utilizan dispositivos de proveedores que están especializados ya en ello y que son más específicos, que te dan mediciones de presencia, que por ejemplo lo hacen a través de sensores de temperatura, de presión, de infrarrojos, y combinan en un mismo dispositivo todos estos sensores, y de todo ello te dan una indicación, una medida de presencia, que esto es algo que en sí te aporta valor y que es mejor, si puedes permitírtelo y encuentras uno en el mercado que satisfaga tus necesidades, pues es mejor que no tener que montártelo tú, porque entonces ya te complicas la vida con la fiabilidad de esa medición de presencia, que no es nada trivial, ¿vale? Entonces, en general estamos utilizando proveedores industriales y ya orientados a veces incluso a sectores específicos. Hay proveedores de dispositivos orientados a presencia en salas y otros orientados a maquinaria o a otros casos, ¿vale? Aparte de esto, y también un poco cerrando, os dejo por aquí el link de la sesión del martes que viene, para registraros en la sesión del martes que viene sobre Machine Learning. Sí, sobre todo recalcar que a todas aquellas personas que nos han facilitado el correo les haremos llegar el vídeo que nos han pedido. Estaremos encantados, y si hay cualquier tema que queréis que ampliemos, queréis que hagamos un webinar específico de IoT con mucho más detalle, que lleguemos un poco más a más bajo nivel, digamos, de explicación y tal, estaremos encantados. Estamos buscando un poco la divulgación, informar de lo que sabemos para que llegue a cuanto más gente mejor. Si además os podemos ayudar como compañía, estaremos encantados, pero el objetivo sobre todo es divulgar, transmitir y que sepáis un poco cómo la tecnología puede llevar a vuestras compañías y realmente qué podéis hacer. Y un poco lo que decíamos, no hace falta a veces inventar la rueda, sino saber qué herramientas de tecnología utilizar para obtener eso en concreto e ir un poquito de menos a más. Es decir, construir ese pequeño MVP, esa prueba de concepto, analizar si realmente tiene sentido para mi compañía, y a partir de aquí realmente, si los resultados son óptimos, pues invertir, ¿vale? Porque al final toda inversión buscamos un poco ese retorno que hablábamos. Pues nada más, muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por tus explicaciones y espero veros pronto. Un saludo. Un saludo, nos vemos en la nube.